en su efecto sacarlo del poder en 3 meses. Llama la atención que como nunca antes, cuando otros presidentes de la República han denunciado intentos de acabar con sus vidas y han aparecido pruebas, en el caso de la presidencia de Gustavo Petro, que representa por primera vez en la historia del país un gobierno popular de transformación nacional, se hayan hecho diferentes intentos desde diferentes estamentos del poder político, del poder económico, del poder mediático, para quitarle credibilidad a una denuncia de semejante envergadura. Ni más ni menos, el presidente de la República, por primera vez en 200 años de un gobierno popular, ha denunciado en reiteradas ocasiones, ha insistido en que hay un plan para asesinarlo y ha entregado detalles. En una de sus últimas alocuciones dijo lo siguiente. Y hay quienes tienen la información porque otro señor salió en una cárcel pidiendo hablar y le dijo a quienes tenían que escucharlo, es que yo escuché a 3 del tren de Aragua diciendo que tienen un camión para volarlo a su paso y era la misma información. Y dijeron no, esa versión tampoco la podemos creer. Y después apareció un pastor evangélico en un aeropuerto y le llegaron otros dirigentes religiosos y dijeron, qué susto, mire lo que escuchamos. Y otra vez lo mismo. En 3 meses o el presidente sale de la presidencia o se muere. Ahí a continuación el presidente de la República anunció, y ese pastor va a hablar y tendrá que hablar. Esta noche le presentamos al país el testimonio de ese pastor. Ese pastor está aquí conmigo en este momento en los estudios del Sistema de Medios Públicos y se llama Alfredo Sae. Pastor Alfredo Sae, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Holman, gracias a ti. Yo creo que era necesario que el país entienda la grave situación que atraviesa el señor presidente de la República y lógicamente nosotros no podíamos quedarnos callados, sabíamos de ese entramado que tenían y por eso le anuncié al presidente de la República en mis últimas visitas a Palacio, le di detalles bien claros de lo que había sucedido, cómo había sucedido, quién me lo había dicho y cómo me abordaron en ese momento para tocar el tema, y un tema que me parece excesivamente delicado, un tema, como tú lo decías a un principio, Holman, no en los medios de comunicación tradicionales han querido minimizar este problema, y este es un problema gravísimo porque durante los últimos años han traído una narrativa en contra del candidato a la presidencia y hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Pastor Alfredo Sae, el presidente de la República anunció, tiene conocimiento de un atentado que se llevaría a cabo con camiones cargados de dinamita al paso de una caravana. Y usted es testigo de uno de esos testimonios. Es importante que el país hoy escuche de su boca los detalles que usted conoce. Holman y el país, a mí no me hablaron de atentado con armas, a mí me hablaron sobre un atentado con envenenamiento al presidente de la República porque las personas que me abordan en el aeropuerto son claras en decirme que durante los últimos tiempos la narrativa que han tenido el presidente, donde no lo bajan de borracho y de drogadicto, la intención clara que podría caminar en esa narrativa, Holman, radicaba en un envenenamiento al señor presidente de la República para luego los titulares de prensa salir a decir que por una sobredosis de droga el presidente de Colombia había fallecido. Eso es lo que me cuentan las personas con las cuales me encuentro ese día, y las personas son claras, son personas... las fuentes, usted es periodista, las fuentes hay que guardarlas, pero son personas de mucha credibilidad y además de un país muy cercano a Colombia, hace parte pues de un país muy cercano a Colombia. Pastor Alfredo Sae, es decir, lo que le cuentan a usted sería otra tesis de la posibilidad
de asesinato al presidente Gustavo Petro. Como usted bien lo dice, en periodismo, pues en muchas cosas de la vida, la credibilidad de las fuentes son importantes. Entiendo perfectamente que usted no pueda revelar quiénes son estas fuentes, pero sí le insistiría, gozan de credibilidad y le preguntaría, ¿nos puede decir, dar señales de tiempo, modo y lugar en que usted recibió estas denuncias y reiterar la credibilidad de estas fuentes, por favor? Gozan de toda la credibilidad, Holman, toda la credibilidad. Son personas que pertenecen a estamentos internacionales e inmediatamente le comuniqué al presidente de la República. Si se han dado cuenta, yo he publicado mis visitas a Palacio con esa misma intención, porque antes poco hacía pública cuando mis visitas a Palacio, pero con esa misma intención, Holman, para que supieran que sí se le estaba informando al señor presidente de la República lo que estaba sucediendo. Y han sido claros también, Holman, y Colombia entera, ellos han sido claros en decir que el presidente antes de diciembre tiene que salir de la presidencia de la República. O sea, cuando a mí me lo dicen, o sale en un cajón o sale destituido por la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, con todo el proceso que le está llevando el CNE. Eso es una realidad. Un momento, pastor. ¿Eso le dijeron, eso escucharon y le contaron? Me lo dijeron. Los detalles. ¿Cuándo le dijeron esto? ¿En dónde? Esos detalles son importantes. A mí me pide un obispo, me pide una cita. Yo venía llegando a Bogotá y le dije que nos viéramos en el aeropuerto. Ahí en el aeropuerto, El Dorado. Es decir, E inmediatamente... obispo, Sí. aeropuerto El Dorado, lugar, fuente, y le dice, repitamos lo que le dice esta persona. En principio me dice que el presidente de la República está en peligro inminente, que tenía cosas que contarme y que una persona quería informarme de primera mano lo que le podía suceder al presidente de la República. Esa persona me cuenta y me habla de envenenamiento. Esa persona no me habla de un asesinato con armas, me habla de envenenamiento. Y cuando se habla de envenenamiento, pues lógicamente inmediatamente se prenden las alarmas, porque para envenenar al presidente de la República pues se necesita estar como cerca del presidente de la República, ¿no? Esto es lo que nos prende a nosotros las alarmas. Por eso él me pide la cita e inmediatamente le informo al presidente de la República. Fue un tema inmediato, lo llamé, le marqué en el sistema de comunicación que tenemos e inmediatamente me atendió al día siguiente. ¿Hace cuánto fue esto, pastor Alfredo Sáez? Podemos tener 2 semanas y media, 3 semanas aproximadamente. Estamos hablando de un tema de 3 semanas aproximadamente. Bueno, estamos en este momento en RTBC Noticias, Sistema de Medios Públicos de Colombia, Señal Colombia y las 68 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, en un tema de extrema gravedad, de seguridad nacional, que pone en vilo, esto necesita la mayor investigación y sobre todo la protección del presidente. Se está poniendo en peligro la vida, está en peligro la vida del presidente de la República, del primer presidente de un gobierno progresista, de izquierda, popular en 200 años, que pone en peligro la seguridad nacional, que pone en peligro la democracia colombiana y que pone en peligro la estabilización de Latinoamérica. Estamos hablando de eso. Merece, por lo menos por parte del sistema de medios públicos, así lo entendemos, que cuando un presidente de la República, sea de derecha o de izquierdas, revela ante la opinión pública que hay un intento de asesinato, debemos creerle al presidente, debemos hacer investigación, pero lo primero es entregarle la credibilidad al señor presidente, cosa que creo yo que no ha sucedido. Y entonces, en este momento de la entrevista, pastor Alfredo Sáez, quiero detenerme en que aquí surge una nueva tesis
del asesinato al presidente. Que es la más Gustavo delicada, Petro. ¿no? Es la más delicada. El envenenamiento. Entonces, a uno recuerda, digamos, que tiene algo que ver esto con eso que han tratado de decir que está loco, que el presidente llega raro a algunos eventos, un supuesto consumo de drogas, todo esto, todo este relato, según usted, podría tener que ver con esta tesis. Podría ser la narrativa, es lo que ellos me informan, podría ser la narrativa que han usado durante los últimos tiempos para decir que el presidente de la República está desequilibrado, que permanece drogado y que permanece en estado de alicoramiento. Esa es la narrativa que se ha montado y ese es el miedo que se tiene en esos momentos, y por eso yo le informo de manera inmediata al señor presidente de la República. Yo alcancé a poner un trino antes de ir donde el presidente, puse un trino: presidente Petro, yo de usted bebería agua de la llave. Ese trino yo lo puse porque me pareció delicadísimo, Holman, me parece delicado las narrativas que se han montado alrededor de la personalidad del señor presidente de la República, el irrespeto. Pero cuando me entero de esto, me doy cuenta que esa narrativa podría tener un final para ellos, entre comillas, esperado, que es el que podría suceder, de no tener la precaución del señor presidente y del círculo más cercano del señor presidente. Que estamos hablando del presidente de la República, no estamos hablando ni de usted ni de mí, estamos hablando del señor presidente de la República, y la prensa nacional, en vez de darle el valor necesario a la palabra del primer mandatario de Colombia, lo que sale a desvirtuar y a burlarse durante todo el tiempo. Y es lo que ha venido sucediendo, eso es lo que más preocupa, porque cuando la prensa nacional empieza con su narrativa extraña, es porque algo podría existir. Yo no estoy diciendo, no va a salir mañana la FM o los demás a decir que yo estoy diciendo que la prensa quiere asesinar al presidente de la República, no, pero hay una narrativa y hay una información muy seria, Holman, y yo con esto no juego, le soy sincero. Yo le mostré al presidente de la República. Hay más detalles que usted, pues, está guardando por lo delicado. Hay más detalles, Holman. Lo que sucede es que hay un secreto que se llama el secreto de la confesión, Holman. Y así comenzó la conversación con el obispo. Y hay un secreto llamado que es el secreto de la confesión, y ese secreto de la confesión no se rompe si quien se confiesa no ordena que se rompa ese secreto de confesión. Pero sí, yo le mostré al presidente de la República. Bueno, aquí muy rápidamente leyendo algunos trinos ya de reacciones que está generando a nivel nacional, a nivel internacional también, esta entrevista, Pastor. Y hay gente que puede dudar de su dicho. A esa gente, ¿qué se le dice? Holman, en estos tiempos donde la prensa tradicional se ha encargado de poner en burla todo lo que se dice con respecto al gobierno nacional y al presidente Petro, yo creo que es hora de que el país aterrice un poco, es mi llamado, y que sepan que es importante creerle al señor presidente de la República, y es importante, esto no es un juego, nosotros estamos jugando, nosotros estamos informando algo real, veraz. Yo creo que el país es hora de que se centre, de que el país entienda que tenemos un problema nacional que es la vida en riesgo del señor presidente de la República, y por eso yo invito a que el país empiece a creer muchísimo más en lo que dice el señor presidente de la República, que la historia durante todo el tiempo, Holman, usted cuántos años lleva al lado de él, siempre le da la razón, siempre. No quiero que le dé la razón esta vez enterrándolo, no, yo no quiero esa razón ahora. Pero la historia siempre le ha dado la razón al presidente Petro, siempre. No hay nada de lo que el presidente Petro haya dicho en los últimos 30 años que no haya salido real. Pero la prensa, con su narrativa, para desvirtuar y para destruir el buen nombre de una persona, no les interesa llevárselo por delante. Yo por eso les dije cuando estaban en el tema de hacerle el golpe de Estado al presidente Petro, yo invito al país a que se pare firme, Holman, y no permita, porque sería el mayor derramamiento de sangre en la historia de Colombia donde al presidente Petro le llegue a pasar algo. Sí.
Estamos totalmente de acuerdo, Pastor Alfredo Sae. ¿Usted va a poner esto en conocimiento de las autoridades? Lo puse en conocimiento al señor presidente y la decisión que él tome es la correcta. Ya, porque eso despejaría también muchas dudas, digamos, que usted cabezara una denuncia penal en este sentido. Se hará lo que el presidente diga, eso sí, téngalo por seguro. A propósito de lo que comenta Pastor Alfredo Sae, vale la pena recordar que Gustavo Petro llegó a la alcaldía de Bogotá en el año 2012 y lo tumbaron. Lo tumbaron durante un mes. Una autoridad que no podía hacerlo, pero encontró las fórmulas y lo avalaron diferentes sectores del poder de este país y lo tumbaron, siendo alcalde de Bogotá. Lo tumbaron durante un mes. ¿Por qué las personas que votaron por él? ¿Por qué la democracia colombiana? ¿Por qué la memoria del país no pudiera pensar hoy que van a hacer lo mismo estando él como presidente? Digamos, ese es un argumento de fondo que le da razón al presidente de la República. Segundo elemento. Hay en este momento un aparato, yo todavía no he podido saber si es un virus, un aparato, unas antenas, que se llama Pegasus. El aparato más poderoso en la historia de la humanidad para interceptar comunicaciones. Un banco israelí comprueba que efectivamente se pagó con 11 millones de dólares en efectivo y lo pagó una agencia de seguridad del Estado. ¿Ustedes creen que se compra y se invierte 11 millones de dólares para hacer interceptaciones de infidelidades entre parejas? Y ese aparato poderoso hoy nadie sabe dónde está en Colombia. Cuando aquí, vuelvo y apelo con todo respeto a la memoria del país, cuando aquí se utilizó el DAS para perseguir y desestabilizar a la oposición política en Colombia, para desbaratar al movimiento social y al movimiento de derechos humanos para que no llegara nunca al poder, cosa que no se logró. Pero lo hicieron con ese fin. El presidente estará disvariando al pensar que ese aparato Pegasus no puede estar en función del golpe. Estimado Alfredo, todos estos elementos surgen allí. Holman, yo tuve una conversación con el presidente de la República muy reciente, donde una persona no ha querido dar la cara, ha sido enfática en mostrarnos primero cómo se hizo el seguimiento a los líderes del levantamiento social, que lo hicieron a través de Twitter. Se dieron cuenta que Twitter no les estaba dando el resultado necesario y comenzaron luego con Pegasus. Y en el Salón Azul de Presidencia de la República se reunían todas las noches a las 9 de la noche. Eso lo tiene el conocimiento el señor presidente de la República. Nos mostraron cómo se reunían todas las noches a las 9 de la noche en el Salón Azul. Por eso yo puse un trino: si el Salón Azul hablara, pero pronto empezará a hablar. Esas son pruebas fehacientes. El presidente Petro no está diciendo nada que no sea cierto. El presidente Petro no está diciendo nada que no tenga las pruebas suficientes. Dicen que Pegasus entra, saca la información y se desaparece y no deja rastro. Pero en el mundo hay unos 50 o 60 casos donde se ha demostrado que Pegasus sí ha dejado rastro. El presidente de la República está diciendo la verdad. Se usaron casi 11 millones de dólares y están todas las pruebas. Y el país tiene que creerlo, que gracias a Pegasus pudieron haberse asesinado muchísimos jóvenes en el levantamiento social. Jóvenes que se conocen hoy y algunos que por usar nombres diferentes en las redes de Twitter pudieron haber sido asesinados y no fueron denunciados sus asesinatos. Esa es una realidad. Y la historia le va a dar muy pronto la razón al señor presidente de la República. Muy pronto la razón al presidente Gustavo Petro. Esperemos que sea solo en las denuncias. Solo en las denuncias.
La vida del presidente Gustavo Petro hoy está en peligro. De acuerdo. Y desde el sistema de medios públicos se hace un llamado a los diferentes estamentos de poder en Colombia, a la sociedad colombiana, a rodear al presidente de la República en estos momentos. Quienes hemos estudiado el tema de interceptaciones ilegales, quienes hemos sido víctimas